Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sido blanco de críticas y ataques por su posición ante el Islam radical, la defensa del laicismo y la libertad de expresión. Entre los que argumenta está incluido también el derecho a la blasfemia. El mandatario francés ha advertido en diferentes intervenciones que Francia defenderá sus valores y combatirá el fanatismo. En la otra orilla está el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, quien ha señalado, incluso insultado a su homólogo francés, acusándolo de no estar bien de la cabeza. El presidente Erdoğan ha impulsado también una campaña en varios países musulmanes para boicotear los productos franceses. El motivo de esta tensión entre Francia y el mundo musulmán, y particularmente con Turquía, es el asesinato de Samuel Paty, un profesor quien en una clase sobre libertad de expresión mostró a sus alumnos, entre los que había varios de ellos musulmanes, una caricatura del profeta Mahoma. Recordemos que para esta religión considera que cualquier representación del profeta Mahoma es una blasfemia. Después de estos hechos ocurridos en esa aula de clase, el profesor Samuel Paty fue decapitado por un joven checheno musulmán de 18 años. El debate entonces trasciende más allá de las históricas, tensas, frías y llenas de altibajos relaciones que ha tenido París con Ankara. ¿Tiene Francia algún problema con el Islam o los líderes musulmanes tienen algún problema con el secularismo? Lo vamos a analizar en el debate de France 24. Para conversar sobre este tema saludamos a Óscar Pérez de la Fuente. Él es profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Carlos III de España. Él se encuentra en la capital española, precisamente en la ciudad de Madrid. Y también se une a esta conversación Gaspard Estrada. Él es politólogo de la Universidad Sciences Po de París. Se encuentra allí en la capital francesa. Los dos, gracias por estar con nosotros en este debate. Y antes de comenzar el análisis, me gustaría recordarles que desde sus casas ustedes también pueden enviarnos sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. La etiqueta es numeral el debate F24. Dejen todos sus comentarios en nuestras cuentas @France24_ES y @Santilogo. Comenzamos entonces, comienzo preguntándole a Óscar en la ciudad de Madrid sobre estos conceptos básicos que tal vez para la audiencia de América Latina resultan un poco difíciles de entender, no están muy claros del todo. Le pido que sea muy puntual sobre este laicismo francés, esta perspectiva que tienen desde París de este concepto, la importancia que tiene el significado del laicismo para la constitución del Estado francés. Bien, pues digamos que Francia se constituye en una república laica cuyos valores se fundamentan en una interpretación republicana que básicamente desde el punto de vista religioso, esto significa que el Estado no financia ninguna confesión religiosa, no puede financiar ninguna confesión religiosa, excepto para la asistencia en hospitales y en prisiones. Por tanto, que la religión es un elemento estrictamente del ámbito privado. Y esto, por ejemplo, ha tenido una representación muy típica, una polémica, una controversia muy típica, que ha sido el tema del velo islámico en la escuela pública, que en el caso de Francia se considera que no está permitido. La cuestión de los símbolos religiosos pues es muy controvertida y los diferentes países tienen diferentes soluciones, ¿no? Por ejemplo, en España se tiene un sistema que no es el de laicité, del laicismo, que es la confesionalidad, que es un sistema de laicidad positiva donde se tiene relaciones con las confesiones mayoritarias y especialmente con la Iglesia Católica, que está regido por un tratado internacional. Con las otras confesiones se tienen acuerdos con el Estado. Sí. Y en cambio en Estados Unidos pues hay una visión del no establecimiento, una cláusula de no establecimiento de la Constitución que dice que ninguna confesión tiene carácter oficial. Sin embargo, se tiene una visión favorable a las minorías y a veces se les trata diferentemente en la forma de acomodos razonables. Gaspar, en la ciudad de París, allí en la capital francesa, ¿cómo es el día a día entonces en Francia, en un país que es tan cosmopolita, que es el país que tiene la comunidad musulmana más grande de Europa Occidental? Tiene una muy estrecha relación con algunos países musulmanes, sobre todo del norte de África, por el pasado colonial que tienen en común.
¿Qué tanto influye esto en el día a día? ¿Cómo es la perspectiva allí? Hago toda esta aclaración y todo este contexto sobre los conceptos básicos para ya entrar en el análisis de la situación que se está viviendo allí. Bueno, ahora la situación por causa del coronavirus es un poco extraña, es decir, las personas salen a las calles, hay una vida normal, aunque la vida se termina a las 9 de la noche porque hay una imposición pues clara del gobierno de evitar la propagación del virus y pues esto tiene una consecuencia en los contactos humanos. De hecho, es probable que en las próximas horas el gobierno endurezca estas medidas. Sin embargo, al menos en la ciudad de París no ha habido una serie de reacciones contrarias al gobierno. De hecho, las propias autoridades religiosas musulmanas organizadas en el Consejo Francés del Culto Musulmán han defendido las posiciones del presidente Emmanuel Macron y criticado las declaraciones muy duras de las últimas horas del presidente Erdogan. Ahora bien, creo que en el debate que vendrá en las próximas semanas y meses, pues está claro que la presencia de las religiones en el Estado francés va a volver a regresar, perdón, al debate público. Y ese es un tema muy delicado en Francia a raíz de lo que ya fue mencionado anteriormente, de cómo funciona la República Francesa y cómo en Francia pues uno tiene que asimilarse a la República Francesa para ser aceptado en su seno y este principio Sí. de asimilación es muy claro, es libertad, igualdad, fraternidad. Y ahí en ese espacio pues no entran las religiones porque es una república laica. Ya le doy la palabra a Oscar. Quiero preguntarle también a Gaspar. Aquí no podemos olvidar que no es solamente Francia. Francia hace parte de la Unión Europea y en conjunto con los otros 27 países, pues de pronto hay alguna unanimidad en cuanto a esta posición. ¿Cómo se maneja entonces este tema del laicismo a nivel de la Unión Europea, de todo este bloque? Bueno, lo que hay en el plano político es una respuesta muy clara de los 27 países al respecto de las declaraciones del presidente turco. En las últimas horas, casi todos los jefes de Estado y de gobierno de Europa, de los 27 estados que lo componen, han hecho tweets para expresar su solidaridad al presidente francés, incluyendo al presidente del Consejo, la presidenta de la Comisión, el vicepresidente para Relaciones Exteriores, el señor Borrell. Entonces, desde el punto de vista político institucional, la respuesta es, diría yo, unánime y muy clara en respaldo al presidente Emmanuel Macron. Ahora bien, en las sociedades, pues no todas las realidades son las que existen en Francia. El Reino Unido, por ejemplo, bueno, el Reino Unido que está saliendo de la Unión Europea, pero por ejemplo, en un país como Alemania, pues no existe esta separación tan digamos, importante como existe en Francia de separación de las iglesias y el Estado. En Alemania, si uno trabaja en el sector formal, uno tiene que declarar si tiene una religión y si es el caso, uno contribuye por la vía del impuesto a financiar a algún culto. Sí. Eso no existe en Francia. Entonces yo creo que a nivel de la sociedad es algo más diferente, es algo un poco más complicado. Oscar, ¿cuál es la importancia de un Estado laico? Para América Latina esto resulta un poco difícil de entender. ¿Y por qué en Francia siempre vuelve a estar sobre la mesa este tipo de debate cuando es algo que aparentemente ya está muy arraigado en la institucionalidad, en la formación del Estado francés, incluso dentro de los ciudadanos? Bien, el Estado laico se basa en dos ejes, la separación Iglesia-Estado y la neutralidad entre las diferentes confesiones. Esto, que parecería muy sencillo y muy simple, tiene diferentes interpretaciones según cada país. Y es un tema muy complicado porque cada país lo interpreta a su manera. El modelo francés es un modelo de laicidad, digamos, estricta y que interpreta a su modo republicano que la religión tiene que tener un espacio privado y que el espacio público no tiene que en el espacio público no tienen que estar representadas las religiones, por ejemplo, con la ley de símbolos ostensibles, ¿no? Que,
cristiano. Sí. Sí, Gaspar, retomo con usted mientras restablecemos la conexión con Óscar en la ciudad de Madrid. Aquí hay un punto importante después de estos hechos que ya explicaba yo al principio del programa, de los hechos que tuvieron lugar en París y que son los que han desatado toda esta controversia entre Francia y el mundo musulmán, y es que Turquía ha tomado un liderazgo, digámoslo así, dentro del mundo musulmán para atacar a Francia. Desde el mismo presidente turco, ya lo decía yo, Recep Tayyip Erdogan ha incluso insultado al presidente francés. ¿Por qué esta posición de Turquía? ¿Por qué asume esta posición de liderazgo entre los musulmanes y por qué ataca? Bueno, porque en este momento Erdogan está en una secuencia política muy ambiciosa y también muy riesgosa para él y para su gobierno, que es una política de expansión política a nivel geopolítico. En un primer lugar, el partido de Erdogan, que ya está en el poder desde hace ya casi 2 décadas, pues ha logrado transformar el funcionamiento del Estado turco de una república laica justamente hacia un modelo confesional. Y ahora lo que él quiere es llevar esto, exportar este modelo hacia afuera. Lo vemos en la presencia de Turquía en Libia, la presencia turca en Siria, lo vemos ahora en la crisis que está viviendo con Armenia, en Azerbaiyán, y es en este contexto en el cual pues Erdogan quiere pues expandir esta estrategia y atacar a la Unión Europea, que se ha transformado en un rival geopolítico para Turquía, y pienso en particular en Libia Sí. y en Siria, donde Francia es el principal rival, se podría decir, a nivel geopolítico de Turquía. Entonces, me parece que lo que está por atrás de toda esta serie de ataques verbales del presidente Erdogan a Macron, hay esta estrategia turca de expansión, pero que puede tener consecuencias diplomáticas graves Sí. para el gobierno turco. Óscar, usted nos explicaba este laicismo desde la perspectiva europea, desde la perspectiva francesa o europea occidental, pero Turquía también hasta hace algunos años era como el gran ejemplo de democracia y de un Estado laico para el mundo musulmán. ¿Cómo entender entonces esa visión desde Ankara de la libertad de expresión, del secularismo y del laicismo, que debe ser una mirada muy distinta a la que se puede tener en Europa? Sí, digamos que Turquía es un país que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene muchos casos de libertad religiosa y de libertad política. Me gustaría hablar de un autor italiano que se llama Giovanni Sartori, que escribió un libro hace unos años que se llama La sociedad multiétnica, que fue muy polémico, muy controvertido, y allí dijo que los inmigrantes musulmanes no se pueden integrar en Europa porque no separan religión de política. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. A mí me parece que algunos inmigrantes musulmanes vengan de teocracias no quiere decir que tengan una mentalidad teocrática y que no puedan vivir en sociedades abiertas y sociedades democráticas. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de determinadas interpretaciones, la separación entre religión y política yo creo que es la clave para entender el disenso entre las visiones de Francia y Turquía en este momento. Es decir, Francia parte de una separación estricta entre religión y política. Sí. Sin embargo, para el mundo musulmán, esa separación no es tanto, porque el concepto de religión es un concepto mucho más amplio, es un concepto mucho más vago, que lo abarca más cosas, pero es un concepto cultural, es un concepto incardinado, digamos. Sí. Óscar, y bueno, entendiendo entonces, separando la parte política que nos está explicando Gaspar desde París sobre los intereses que puede tener Turquía de echarle fuego a esta discusión verbal entre París y Ankara, aquí entonces lo que estamos viendo es un choque de conceptos entre Occidente y Medio Oriente, básicamente, entre la percepción que hay de Turquía de lo que puede ser la libertad de expresión y ese Estado laico que ellos conciben con la concepción que hay en Europa.
A ver, me gustaría matizar un poco la expresión. Lo del choque de las civilizaciones de Huntington fue una moda de los años 90 y no podemos hablar ahora de choque de civilizaciones. No me parece adecuado. Ujú. Sí que me parece que hay diversas percepciones, Yo por eso lo digo, es pero un en el choque debate, de conceptos, no estoy diciendo un choque de sí, civilizaciones. eh, sí, pero en el debate de las caricaturas de Mahoma, se dijo que se planteó de una forma como si fuera un enfrentamiento entre civilización y barbarie, ¿no? Sí, Algo así como que nosotros somos los civilizados y nosotros nos reímos de todo lo que no queremos y en cambio está la barbarie. Pero hubo otras personas, otros enfoques que dijeron que eso era un debate dentro del propio liberalismo, que era un poco la interpretación entre la libertad y la igualdad, el respeto a determinadas creencias, el respeto a la visión del otro o la libertad. O sea, era un debate entre dos visiones del liberalismo, no un debate entre civilización y barbarie. A mí me sí. gustaría plantear el debate en esos términos. Importante esa acotación que usted hace, Oscar. Gaspar, le estaba preguntando por los intereses que tiene Turquía para avivar esta confrontación verbal entre los dos países. Vemos que otros países del mundo árabe y también países musulmanes, vemos a Bangladesh, hemos visto a Kuwait, a Qatar, haciendo parte de este boicot a los productos franceses en sus respectivos países. ¿Cómo entiende uno que estos países estén adoptando estas medidas que está promoviendo el presidente turco y uno no vea ningún tipo de acción contra países como por ejemplo China, en donde hay campos donde llevan allí a los de la minoría uigur, que son musulmanes, a estos campos de reentrenamiento? Uno no ve a los países musulmanes tomando alguna medida o presionando al gobierno chino por este tipo de actividades. Bueno, efectivamente, siempre en este tipo de disputas lo que prima es la política y las alianzas entre regionales, entre países. Y lo que hay, y creo que es el punto que me gustaría destacar, es que también no hay que ver al Estado turco como un ente único que fuese un Estado totalmente laico, porque justamente, como lo dije en la primera intervención, antes de que Ankara diseñara toda esta estrategia de expansión hacia afuera, también hubo una profunda reorganización del Estado turco adentro y hubo una pérdida de influencia muy grande del ejército turco, que era un estado, que era un ejército que defendía la laicidad y la llegada al poder del partido de Erdogan, primero en la alcaldía de Estambul y después en Turquía, supuso también un cambio y una reducción de los espacios de laicidad dentro del Estado turco. Y ahora lo que estamos viendo es más bien una expansión de esta aspiración de Erdogan, y lo cual de hecho le provocó que algunos aliados de Erdogan pues decidieran abandonar el barco, porque no estaban de acuerdo con este cambio del funcionamiento del Estado turco, que era un Estado laico, que ahora cada vez más es un Estado confesional. Oscar, ya le doy la palabra, sigo con Gaspar. El presidente francés a lo largo de estos días ha dicho que tiene el pleno compromiso de luchar contra el Islam radical. Esto generó todo tipo de repercusiones y de comentarios, obviamente, en el mundo musulmán. Macron tal vez se ha extralimitado desde su punto de vista, puede ser visto así, con estos términos, estas palabras y este tipo de lenguaje que ha estado dando a través de los medios de comunicación, que es también en parte lo que ha generado este malestar allí. Bueno, es que lo que hay es, Macron le está hablando a los electores franceses y después de los atentados terroristas del 2015, en enero contra Charlie Hebdo, después en noviembre, los atentados también que se llevaron a cabo en el año siguiente, claramente la sociedad francesa en los temas ligados al terrorismo está buscando orden, está buscando respuestas. Y en este sentido, Macron está hablándole a los franceses. Ahora está claro que él tiene que tener, y seguramente por eso está asesorado, que tampoco puede, por su discurso, atizar justamente un conflicto que pueda
aparecer y sobre todo darle el pretexto a otros países para intentar generar esta supuesta guerra de civilizaciones que yo también rechazo. Yo rechazo esta afirmación, pero me parece que los intereses políticos que existen pues tienden a justamente que se usen o que se malinterpreten estas palabras. Y ahí es donde me parece que el presidente Emmanuel Macron tal vez ha fallado en calibrar sus palabras, porque claramente pues él tiene dos públicos muy distintos. Por un lado, su opinión pública interior en Francia y por otro lado, las relaciones con estos países que utilizan este tipo de declaraciones para atizar sus diferencias con París. Sí, incluso Ankara ha tildado toda la situación como una campaña de odio contra el mundo musulmán. Oscar, estas coyunturas, ya lo estábamos diciendo, este tipo de debate sobre estos conceptos, estas situaciones y enfrentamientos entre musulmanes y algunos países occidentales y toda esta confrontación verbal no es nueva, ya lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Puede que esta sea un punto de quiebre definitivo para restablecer una nueva forma de relacionamiento entre ambas partes, teniendo en cuenta esa diferencia de conceptos que usted nos ha explicado en detalle a lo largo del programa? Oscar, ¿me oye? Creo que no tenemos conexión con Oscar en este momento y no oye la pregunta que le estoy haciendo. Vamos a revisar la conexión y más adelante vamos a retomar entonces la comunicación con él y el análisis. Sigo entonces con nuestro otro invitado en la ciudad de París, Gaspar, y seguimos haciendo el análisis político de la situación que se está presentando allí. A nivel de peso político, ¿qué tanto limita esto, le baja popularidad al presidente Macron en un país que, como todos los mandatarios, están golpeados en sus índices de popularidad por el manejo que se le ha dado al COVID-19, a la pandemia del COVID-19, y en un momento en el que París y el país entero están viviendo la segunda ola? Bueno, yo creo que hay dos temas que se tienen que abordar. El primero es cómo el gobierno francés ha tratado la crisis del COVID. Claramente, al principio de esta crisis, como la mayoría de los gobiernos en Europa, el presidente Emmanuel Macron tuvo un crecimiento en su popularidad, un crecimiento que poco a poco fue disminuyendo conforme el tiempo fue pasando. Emmanuel Macron cambió de primer ministro, que era un primer ministro popular, por otro primer ministro que está teniendo problemas en las encuestas. Sin embargo, esta caída de la aprobación gubernamental no ha tenido un reflejo tan claro en la popularidad personal de Emmanuel Macron, que se mantiene en niveles bastante altos para un presidente que está abordando su cuarto año de mandato, con más o menos 35% de opiniones positivas. Sí. Sin embargo, claramente ahora con el tema del terrorismo, pues esto puede tener consecuencias muy concretas. Lo vimos en 2015, lo vimos en 2016. Entonces, a mí me parece que de manera general los atentados terroristas provocan un crecimiento rápido en las encuestas, pero puede ser un crecimiento efímero, sobre todo si el gobierno de Emmanuel Macron decide implantar un segundo confinamiento generalizado en las próximas horas. Entonces yo creo que el escenario puede cambiar en los próximos días y semanas en función de las decisiones que tome el gobierno de Emmanuel Macron. Gaspar, ya vamos a analizar las relaciones entre París, Ankara y el resto de los países del Golfo que están en este plano general de lo que está sucediendo en este momento con esta situación. Retomo entonces la comunicación con Oscar y le estaba preguntando, Oscar, allí en Madrid, en la capital española, si este momento en el que estamos no será un punto de coyuntura para mejorar ese tipo de relaciones que hay entre Francia y los países musulmanes, aprovechando esta coyuntura, porque no es un debate que sea nuevo. Esto ya lo hemos visto varias veces, este tipo de debate sobre el laicismo, la importancia del Estado laico en Europa, cada tanto viene a quedar otra vez sobre la mesa. ¿Puede que este sea un punto de quiebre y haya un cambio en la mirada? Sí, bueno, puede ser un punto interesante. Digamos que una de las cosas que se plantea es si hay un derecho a blasfemar.
digamos que se puede decir que hay un derecho, pero la blasfemia es a Dios. Lo que hay es delitos de ofensa de los sentimientos religiosos. Digamos que puede haber un derecho a blasfemar, pero algunos dicen que no hay un derecho a ofender. Y, por ejemplo, en la regulación española lo que hay es que se puede expresar libremente sobre cuestiones religiosas o hacer bromas religiosas siempre y cuando no haya una intención de ofender. Y los jueces siempre encuentran otra intención, como la de hacer reír, la de criticar, la de informar, que no es la de ofender. Y por lo tanto no condenan por el delito de escarnio, Sí. que es el delito de ofensa de los sentimientos religiosos. Quería plantear una reflexión que es la siguiente. Una de las caricaturas de Mahoma era un musulmán con turbante. El turbante era una bomba. Algunos dijeron que se podía hacer este chiste y que era divertido hacer este chiste, y otras voces señalaron que esa forma de targeting, ¿no?, de señalar a un grupo de seres humanos, los musulmanes, como terroristas, era una forma de lenguaje del odio, y que por eso, porque era un tratamiento de las minorías para desprestigiarlas, para denigrarlas, quizá alguna restricción a los límites del humor se tenía que establecer. Lo dejo como un interrogante, es lo que se está debatiendo un poco, pero sería solo en casos extremos y solo sería en casos donde hubiera implicaciones del lenguaje del odio, no en casos donde hubiera humor. Sí. Humor, aunque fuera Oscar, hiriente. y es este momento en el que estamos con esta coyuntura, de pronto el momento indicado para llevar ese debate a la mesa. Sí, por supuesto. Yo creo que las relaciones entre los países tienen que ser así. Tienen que ser interesantes. Antes se ha dicho, por ejemplo, del modelo asimilacionista. Ya sé que es una gran tradición, pero, por ejemplo, a mí los modelos, el modelo diferencialista alemán, el modelo asimilacionista francés o el modelo multicultural anglosajón, me parece que han entrado en crisis y que habría que haber otro modelo de formación de las relaciones interculturales. Se tendría que ver si o sea, a mí lo que me parece es que el debate del velo islámico y el debate de las caricaturas de Mahoma son debates superficiales, y lo que está de fondo es la integración de los inmigrantes y de los ciudadanos musulmanes en los países occidentales. Sí. Y sobre las condiciones de vida de estas personas no se habla. Importante esa acotación. Ya le doy la palabra a Gaspar. Hago otra pequeña pregunta, Oscar. Uno ve países de Europa donde la integración de migrantes musulmanes es aparentemente exitosa. Casos, por ejemplo, como el de Suecia, en donde hay una gran cantidad de iraquíes, iraníes, kurdos que han llegado a este país y han logrado tener una integración un poco más fácil y se han integrado a la sociedad sueca. Tal vez Francia está fallando en su modelo de integración. ¿O sería el momento de replantearse otro modelo de integración? Es decir, yo lo que planteo es que el modelo republicano laicista, lo conocemos, es ampliamente, algunos consideran que es un modelo ideal, pero digamos que actualmente en Europa hay personas que tienen una religión y la religión es el centro de su vida, y la religión les da una fuente de valor muy importante. Entonces, eso hay que gestionarlo de alguna manera. Sí. Hay que saberlo gestionar de alguna manera. Entonces, a lo mejor el modelo tradicional laicista tiene que modificarse o tiene que acomodar a estas personas. De alguna forma, que no sea manteniendo sus creencias en el ámbito estrictamente privado, sino que tengan, digamos, estas personas no tienen ese modelo de que las creencias religiosas son estrictamente privadas. Y entonces eso es un poco lo que está en conflicto. Claro, sí. Gaspar, para el cierre, ya me quedan pocos minutos para terminar el programa. Le hago dos preguntas para que usted responda puntualmente. Estas relaciones que tiene París con Turquía y con el mundo musulmán,
¿Qué tal se han desarrollado en los últimos años y cómo ve usted el siguiente capítulo? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo ve usted, jugando un poco aquí a la especulación y a la bola de cristal, cómo va a desarrollarse esta discrepancia con Ankara? ¿Cómo va a terminar este boicot contra los productos franceses? Bueno, yo creo que ahorita Ankara y Turquía está en una posición, creo que delicada, porque ha multiplicado los frentes en los cuales efectivamente hasta ahora ha tenido cierto éxito. Pienso en particular en los casos de Libia, de Siria, pero al multiplicar estos frentes, pues también multiplica sus enemigos en este caso creo que está muy claro que la Unión Europea va a dar una respuesta firme a Turquía, lo cual no ha sido el caso hasta entonces, en particular en el tema migratorio, y creo que París va a tener más respaldo de sus pares europeos de lo que era el caso hasta hace poco tiempo para atrás. Creo que también habrá que observar con atención lo que pase la próxima semana en Estados Unidos y sobre todo si hay una alternancia. Sí. Porque no está claro que el gobierno de Joe Biden apoye o al menos pues no le dé atención a lo que está pasando en el Medio Oriente. Entonces yo creo que ese es el otro punto que hay que evaluar, y yo creo que en este momento quien está arriesgando más es Ankara, más que París. Oscar, para el cierre, la conclusión, ¿qué cree usted que va a pasar de aquí en adelante, lo que se viene para las próximas semanas en torno a esta coyuntura? Yo creo que la situación de la Unión Europea con Turquía es un poco ambivalente, porque la Unión Europea tiene un acuerdo con Turquía sobre el tema de los refugiados digamos que le paga dinero por tener refugiados, y esta cuestión de unas declaraciones del presidente Macron y sobre todo las declaraciones del presidente turco, a mí me parece que las declaraciones del presidente turco no son políticamente correctas, están fuera de la corrección política, porque alude a una enfermedad mental cuando lo que hay es un problema cultural de entender la separación entre la Iglesia y el Estado para entender el secularismo. Sí. Hay dos formas de entender el secularismo. Entonces, esto no tiene nada que ver con problemas mentales, sino que tiene que ver con, en todo caso, diferentes interpretaciones culturales. Pero para eso son servidores públicos y para eso son políticos, para ponerse de acuerdo en cómo gestionar mejor los asuntos públicos. Claro. Óscar Pérez de la Fuente y Gaspar Estrada, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Muchas gracias a ustedes. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Siga con nuestra programación.